lleno de nuevas aventuras. Han estado esperando noticias de embarazo porque vienen viajes también muy positivos, van a ser excelentes, de números y de dinero. ¿Qué tal? Bienvenidos mis guerreros de Sagitario. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que lleguemos a muchísimos más guerreros que necesiten escuchar estos mensajes de parte de sus guías espirituales. En la descripción déjame allí, en los comentarios, déjame allí tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones. Para mí es un honor el poder leer tus mensajes. Voy a iniciar entonces dándote las gracias primero que todo por todo tu cariño, por todo tu amor, por compartir mis videos y también con los mensajes de mis cristales. Uy, mira, me están diciendo aquí los cristales de que parece que hay una separación en tu vida, hay una separación en tu familia, hay como una desconexión y la misma puede ser algo interno, algo que tú estás sintiendo, que te estás como desconectando de las personas a tu alrededor o te estás desconectando de la realidad que estás viviendo y pasas por allá en las nubes, en ilusiones y soñando más que pisando tierra. Tienes que tener mucha atención y mucha precaución con mantener siempre tu espíritu, tu cuerpo presente el día de hoy, no enfocado en lo que se fue, no enfocado en lo que no pasó, no enfocado en el ayer ni en el mañana, enfocado en el día de hoy, porque podrías estar teniendo algún tipo de desconexión espiritual que te podría afectar más adelante. También podrías estar pasando por un periodo de tiempo en el cual alguien se ha ido de tu vida, puede ser físicamente, que se ha desaparecido y está en el más allá, o puede ser alguien que se alejó, que te dejó, que te abandonó. Tienes que tener concentración, mucha paz, mucha tranquilidad, no aferrarte a las cosas que dejaron de ser, sino pensar en el presente. Y tienes que buscar la manera en la cual tú puedas regresar a alinearte con respecto a tus metas, porque dicen aquí también de que algunos de ustedes han podido estarse desviando de sus sueños y de sus metas por tratar de estar complaciendo a otras personas. Entonces no puedes dejar de vivir tu vida porque otra persona que está a tu lado, sean tus padres, tus familiares, tus hermanos, tus primos, tus sobrinos, tus amigos, tus primos, los primos de los amigos de los primos de los primos, y todo el mundo tiene una idea de qué es lo que tú debes de hacer. Entonces te has desviado por completo del camino que te correspondía. Recuerden, mis guerreros, estas lecturas son para mayores de edad, así es que estoy hablando con personas adultas responsables. Cada uno de ustedes es responsable por tomar las decisiones correctas en su vida. Yo les doy el consejito que ustedes necesitan. Déjame tus deditos para arriba y comparte este video si quieres que haga un libro también de consejos de J Tarot. Lo tengo ahí en los planes. Así es que busca la manera de regresar nuevamente a tu camino, porque has estado como que probando cosas que al final del día no las estás haciendo porque no es algo que te apasiona, lo estás haciendo simplemente por seguirle la corriente a otras personas o por hacer cosas que otras personas indican de que es lo que tú debes hacer con tu vida. Si bien es cierto, no todos sabemos cuáles son nuestros planes, nuestras metas, nuestros sueños ni hacia dónde tenemos que ir, pero tú tienes una idea de qué es lo que realmente te apasiona. Y si no sabes, entonces empieza a probar. Empieza a probar cosas distintas en tu vida, empieza a hacer de todo un poco hasta que puedas dar con lo que realmente te apasiona, pero haz pruebas y haz cosas que a ti te gusten. Esto podría aplicar también para algún hijo tuyo, de que tu hijo ha tenido esas energías en las cuales se ha como desconectado, se está descarrilando un poco. Así es que a tener más atención y prestarle mucho más cuidado a las cosas que está diciendo tu hijo, Sagitario, cómo está hablando, qué es lo que está haciendo, con quién amiguitos tiene a su alrededor, amiguitas tiene a su alrededor, porque podrían estarte indicando aquí de que ese descarrilamiento, si no eres tú, es de parte de un familiar cercano y podría ser tus hijos. Vamos a ver cuál es el mensaje que te dan los guías con las cartas del tarot y luego veremos los resultados, así es que quédate conmigo. Esta es la carta que quiere salir. La carta del loco, nuevos comienzos para ti. Muy bien. La carta de la emperatriz, paciencia y espera.
y la carta de la templanza. Va a ser un mes de junio para ti lleno de nuevas aventuras, lleno de nuevas oportunidades. Te hablan aquí la carta del loco de que tu espera podría estar por terminar. Siempre que tengas paciencia y que siempre que tengas las ganas de salir adelante y de explorar cosas que a ti te apasionen, no que a los demás la apasionen. Porque Federico se fue a experimentar algo, no tienes que ir tú a experimentarlo también si no es algo que a ti te llame la atención. Entonces no hagas cosas para estar con los demás, haz cosas para ser individual, para que tú seas feliz y te sientas que estás encaminándote por el lugar correcto. Así es que tienes que prepararte porque se te presentarán grandes oportunidades que vienen para ti. Estas oportunidades pueden hablar desde inicios de nuevos trabajos, cambios de trabajo. Algunos de ustedes podrían estar pensando en tomar una licencia en su trabajo para irse un año o 6 meses de vacaciones a Europa, a irse por ahí como backpackers, con esas maletitas, con esas mochilas de mochileros por el mundo. Así es que algunos de ustedes lo veo con esas energías. Y también la carta de la emperatriz te habla de que es algo que ustedes han podido estar planeando desde hace mucho tiempo y que estaban esperando el momento correcto. El momento correcto va a ser durante el mes de junio, Sagitario, y podrás entonces allí darte cuenta de que tú siempre tuviste la razón. La carta de la emperatriz también te habla acerca de esperas que podrían estar terminando durante este mes. Podría estarte hablando también de embarazos. Podrías estar presenciando un embarazo, dando a luz o quedando embarazada durante el mes, o embarazada a tu pareja durante este mes de junio. Así es que muy buenas noticias para los que han estado esperando bebés, los que han estado esperando noticias de embarazo, porque les llegarán a ustedes. Y si simplemente una amiga tuya te dice: oye, ¿sabes qué? Mira que fulana de tal está embarazada, pues ahí están las noticias de embarazo que te llegarán durante el mes de junio. Lo importante es que estas cartas están hablándote de este nuevo comienzo, así que para aquellos que querían ser padres, que querían ser madres y que no lo hayan podido lograr, tranquilos, porque durante el mes de junio a probar y practicar, porque va a salirles todo a su favor con respecto a embarazos. Aquellas que no están interesadas en quedar embarazadas o que su pareja quede embarazada, entonces a tomar las precauciones necesarias para que entonces se dé en el momento que todos ustedes estén preparados, porque esto también podría caerles de sorpresa al tener la carta del loco aquí y podrías recibir la noticia así: oye, ¿sabes qué? Estoy en embarazo, de parte de tu pareja o de tus hijos también. Así que cuidadito con embarazos sorpresas por ahí que puedan estar cayéndoles a ustedes en la mesa. La carta de la templanza te habla de una conexión espiritual que tienes que tener o que tienes que empezar a desarrollar. Te están diciendo aquí tus guías: ¿sabes qué? Es necesario que converses con nosotros. Si tienes tus ángeles, si sabes quiénes son, si sabes de personas que están en el más allá, familiares o seres queridos que ya no están contigo en este plano terrenal, empezar entonces a conversar con ellos, colocarles algún tipo de ofrenda para que ellos sepan que tú estás allí, un vasito de agua, para que converses con ellos, para que vayas entonces y les des luz. Esos seres espirituales que te aman y que te protegen durante el mes de junio van a estar esperando que tú les hagas una ofrenda, les des luz para que ellos puedan continuar con su misión desde el más allá. Prepárense ustedes porque durante este mes de junio vienen viajes también, cambios en cuanto a residencia. Podrían estar mudándose tanto de país como de casa. Podrías tener tu propia casa también o salir de casa de padres para irte a vivir a tu casa propia o alquilada, pues por igual es tuya, tú eres el que la estás pagando. Así es que mucha atención, porque esto es algo que ustedes podrían haber estado esperando desde hace mucho tiempo y finalmente se les hace realidad. ¿Cuáles van a ser los resultados para este mes de junio? Veamos. Muy bien, aquí tenemos la primera carta. Mucho trabajo, ¿eh? Vas a tener trabajo durante este mes de junio, nuevas oportunidades que van a venir para ti. Puedes estar trabajando horas extra, así que los resultados con respecto a la línea de trabajo van a ser muy positivos, van a ser excelentes, porque se te presentarán nuevas oportunidades, tanto de crecimiento como de poder generar más dinero, ya sea haciendo trabajos extra, durante horas extras, durante los fines de semana, pero va a ser algo que es conveniente para ti.
la carta del 5 de bastos y la carta de la reina de oros. El 5 de bastos te habla acerca de que los resultados tal vez, y mira, cayó justo debajo de la carta de la emperatriz, y yo te mencioné de que algunos embarazos podrían ser embarazos sorpresa, y ahí se genera algún tipo de discusión por estos embarazos sorpresas que podrían estarse presentando, ya sea de tu parte o de algún familiar o hijos a tu alrededor que pueden darte la noticia que están en embarazo, y eso es algo que te desconcentra. Así es que a tener mucho cuidado con esas discusiones o con esas noticias, con esa información. Si puedes empezar a prevenirlo hablando con esa persona para que cuando salga a tener algún tipo de encuentro íntimo se proteja, entonces puedes tener esa conversación con ese familiar o con ese ser querido, porque podría también que tu pareja no esté esperando en estos instantes o reciba muy bien las noticias del embarazo. Podría ser tú que en este caso genera la discusión del embarazo porque no estaban como preparados, se sienten como que no están preparados para eso. Pero la carta de la reina de oros junto a la carta de la templanza te dice que tus guías están encaminando tu vida de la forma como tiene que ser, y esto es algo que puede llegar a ser importante para ti, para tu crecimiento tanto como padre o madre como de hijo o hija más adelante. Así es que no luches en contra de las cosas que están pasando a tu alrededor, porque todas están sucediendo por una razón. La carta de la reina de oros también te habla de un enfoque que puedes estar teniendo con respecto a finanzas, y te habla acerca, aquí dicen tus guías, de que deberías estar consultando con algún tipo de contador CPA, contador público autorizado, o tal vez podrías estar teniendo que prestarle más atención a tus taxes, a los impuestos que tienes que pagarle al Estado. Así es que tienes que tener mucho cuidado con estos trabajos legales de números y de dinero. Si tú estás trabajando en una empresa pues que habla o que maneja dinero y tú eres el CPA, el contador de la empresa, o manejas las finanzas de la empresa, o si tú tienes tu propio negocio y tú eres quien recibe el dinero, quien hace los cobros, entonces tienes que estar prestándole atención a situaciones de pagos que podrías estar quedando fuera. ¿Cómo así? Pues no estás pagando la luz, no estás pagando la renta, se te puede olvidar un pago importante que te va a generar durante el mes de junio algún tipo de caos también y de discusiones. Así que a prestarle mucha atención a los detalles, especialmente si manejas dinero o si tienes cuentas que pagar. En pantalla te aparece en estos instantes el siguiente video que te recomiendo, y en la parte superior está el enlace para que vayas a mi página web y adquieras una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.